Gracias. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señora presidenta. Hay una presentación que me gustaría. No, pero no la apague todavía, no todavía, solo que esté lista. Ahí, perfecto. Señora presidenta, colegas asambleístas, me gustaría también realizar algunas breves reflexiones sobre esta ley y espero que se puedan considerar y que se puedan incluir para que la próxima legislatura pueda superar algunas de las dificultades que hemos tenido en estos años. Yo vuelvo a insistir en esto que ya planteé en el primer debate, en el sentido de que la unidad de técnica legislativa y la unidad que está previsto en los reglamentos, pero que no se ha podido constituir, de seguimiento a la ejecución presupuestaria, sean órganos de la Asamblea. Y esto básicamente porque ayuda a que la Asamblea Nacional construya su propia institucionalidad y fortaleza institucional. Si la unidad de técnica legislativa es dependiente de la Secretaría o de la Presidencia, o la unidad de seguimiento presupuestario es un órgano, no es un órgano, sino depende, no va a fortalecerse esa capacidad para poder también acumular destrezas institucionales, que creo que es lo que se requiere. Veamos la experiencia internacional en estas láminas que son precisamente de la experiencia colombiana de Hernando Gómez. Miren cómo está el crecimiento de estas unidades de seguimiento a la ejecución presupuestaria. Países en los que se hace desde 1930, como Bélgica, en el 40 Holanda, en los 60 Dinamarca, en el 70 Austria, Estados Unidos, en el 90 México, en los 2000 Corea, Suecia, Canadá, Hungría, Eslovenia. A partir del 2010 tenemos ahí todos los países en los que se han aprobado este tipo de unidades. Sigamos. Miren, uno puede ver esta fortaleza institucional, cómo en algunos países se invierte para que efectivamente estas destrezas, capacidades institucionales no sean de un bloque, no sean de un determinado periodo, sino sean instituciones que fortalezcan el propio funcionamiento de la Asamblea. Uno puede ver cuánto invierten estas unidades países como Estados Unidos, obviamente, 46 millones. Corea, 13 millones, Suecia, 9 millones, Canadá, 2.8 millones, Australia, 7 millones, México, 4 millones, Italia, 6 millones, Chile, sin información. Bueno, básicamente aquí ustedes pueden ver cómo la posibilidad de que la Asamblea construya, en este caso, su propia data, ayuda a que podamos contrastar con la información oficial que se tiene por parte del Ejecutivo. Siguiente, ahí uno puede ver la dimensión que tienen estas unidades de seguimiento presupuestario, ¿sí? Desde estas magnitudes que ha planteado Estados Unidos y también otros que se ajustan más a nuestra realidad, pero en las que existen como órganos de la Asamblea. Siguiente. ¿Sí? Y ahí uno puede ver cuáles son algunas de las funciones. En 8 de los 14 países se realizan investigaciones solicitadas por los comités parlamentarios, se realizan análisis de las proyecciones del Ejecutivo para mejorar la capacidad prospectiva con la que hacemos las leyes, se realizan análisis de proyecto presupuestario, países realizan evaluación de la sostenibilidad fiscal, realizan análisis adecuado de la ejecución presupuestaria, realizan proyecciones macroeconómicas y sobre todo nos permiten, nos permiten que la Asamblea pueda desarrollar su propia información y eso va a ayudar al seguimiento que se realice de la función ejecutiva. Por lo tanto, yo les insisto, nosotros ya nos estamos yendo, ya no es pensando en qué nos puede servir o no a nosotros, y a mí que me ha tocado estar al frente de la Comisión de Régimen Económico en los últimos 2 años, veo la necesidad de que la Asamblea tenga como órgano una unidad de técnica y seguimiento a la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, les planteo
que la unidad de seguimiento y ejecución presupuestaria, al igual que la unidad de técnica legislativa, sean órganos de la Asamblea, y se incluye así en el artículo 6. Ahora funciona así. Más bien deberíamos fortalecer la unidad de técnica legislativa antes que debilitarla, eliminándolo como órgano. Les he planteado la experiencia internacional para que veamos que no es un tema solo de aquí, que la tendencia de los parlamentos es a fortalecer precisamente este tipo de instrumentos. Luego, lo del artículo 2, que se plantea, lo de los 30 minutos, yo creo que nos estamos haciendo la próxima asamblea, estamos fabricándonos herramientas con las cuales va a haber posibilidad de boicot que esté establecido en la propia ley. 30 minutos, ¿cuántas veces se ha tenido que esperar más de 30 minutos para instalar un pleno? Ahora prácticamente podría no hacérselo y se tendría que volver a convocar con 48 horas. En las comisiones, no hablo por la que presido y por eso agradezco siempre a los colegas que conforman esa comisión, nunca hemos tenido que esperar esos 30 minutos, pero bien podría pasar que no se acude en 30 minutos y con eso se tiene la obligación de volver a convocar, con lo cual podemos establecer mecanismos de boicot. Yo creo que es equivocado, hay que eliminar lo que está planteado en el artículo 2. El artículo 31, a más de sumarme a algunas de las observaciones que planteó el colega Serrano, pero el artículo 31, hay una redundancia, periodo de tiempo. Los periodos son de tiempo precisamente, pero en el cuarto inciso se establece con claridad que las ausencias van a ser sancionadas de acuerdo al reglamento. Sin embargo, hay una contradicción con el artículo 34, que de manera adecuada señala que las licencias serán otorgadas por la presidencia. Eso es correcto, pero no puede ser con un reglamento que realice la presidencia. El reglamento tiene que ser realizado por el CAL. Entonces, en ese artículo, al sustituir la palabra CAL por presidencia, están confundiendo dos momentos. El uno es que las licencias las otorgue la presidencia. Eso es correcto. No se puede esperar a que se reúna el CAL para resolver sobre una licencia, pero el reglamento debe ser elaborado por el CAL como corresponde. Creo que hay una imprecisión en cómo está el artículo. Voy a insistir nuevamente en algunos temas respecto a la fiscalización. Creo que la Asamblea ha visto lo adecuado que las autoridades de seguridad nacional y las autoridades económicas concurran semestralmente a dar información a las comisiones respectivas. Esto debe hacerse en todas las comisiones. Todas las áreas del Ejecutivo deben concurrir a la comisión especializada para entregar informes semestralmente de lo que se ha realizado. Esto va a permitir que los procesos de fiscalización sean adecuadamente fundamentados y sustentados. Esto lo planteé en el primer debate, no se ha incluido, lo vuelvo a plantear para que cada una de las áreas del Ejecutivo tenga la obligación de entregar esta información semestralmente a cada una de las comisiones especializadas de la Asamblea. Luego, creo que hay que ver bajo ciertos parámetros la posibilidad de que directamente los ministros y los funcionarios acudan al Pleno sin que necesariamente sea en un proceso de juicio político. Puede establecerse rondas a través de las cuales los jefes de bloque o quienes tienen la representación política intervienen, hacen preguntas, repreguntas y se satisface la demanda informativa. Luego, vuelvo a insistir en esto que planteé a propósito, pero no se ha recogido, a propósito de la denuncia de los tratados internacionales. Nosotros tenemos un vacío. Cuando un tema no es ni aprobado ni tampoco rechazado, hay un vacío y no se puede hacer que se vuelva a votar, que se vuelva a conocer, porque eso sí podría llevar a manejos inescrupulosos. Hoy día voto de una manera, mañana de otra. No, tiene que establecerse, y les planteo tres causales para que se vuelva a tratar un tema. Uno, por el paso de al menos 90 días. Dos, por orden de la Corte Constitucional. Tres, cuando se hayan presentado Un minuto, asambleísta. casos de fuerza mayor, casos fortuitos, o hayan cambiado las circunstancias y se requiera el pronunciamiento de la Asamblea. Otra cosa que me parece importante, el artículo 78 dice que son sujetos a fiscalización aquellos que están en el 131, y el 131 remite a los ministros de Estado. ¿Qué pasa si mañana un presidente cambia la denominación
de varios funcionarios y en lugar de ministros los convierte en secretarías. Tiene que ser los procesos de fiscalización a los ministros de Estado y a todos quienes tengan rango de ministro. Me parece que ese es el espíritu de la Constitución. Yo estoy a favor de que los vicepresidentes sucedan y al mismo tiempo que estoy a favor de que un legislador que no haya concurrido a cumplir con su trabajo sea destituido. Si es que eso se somete a votación de la Asamblea, va a ser también chantaje político y sobre todo ese falso espíritu de cuerpo que no va a permitir tomar decisiones con aquellos que no cumplen con su pueblo. Aprovecho simplemente esta última intervención, seguramente será la última de los 2 periodos legislativos, para agradecerles a todos ustedes por la posibilidad de debatir, de discutir temas y sobre todo que creo que en estos años hemos puesto por delante como Asamblea el interés del país, el interés de las grandes mayorías y me parece que sobre eso el pueblo ecuatoriano tendrá que juzgarnos. Les agradezco a todos ustedes, les pido disculpas si es que en algún momento también en el calor del debate, si existieron palabras inadecuadas, creo haberme cuidado en eso, sin embargo pido disculpas y sobre todo les agradezco a ustedes por los aportes que siempre han tenido la bondad de realizar. Muchas gracias. Gracias.